Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias al Instituto Cervantes de Moscú, a su director y muy especialmente a Tatiana Pigariova por haberme invitado a participar en esta iniciativa de difusión de la cultura a través de Internet. También quiero dar las gracias a todos los asistentes a este acto, agradecerles su presencia virtual y por último dar las gracias al equipo técnico y a la intérprete, Ana, que está traduciendo esta conferencia al ruso de manera simultánea. Mañana, 30 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Traducción y como reconocimiento a quienes se dedican a este oficio, yo esta tarde voy a tratar la figura de un traductor, Vicente Pertegat, un poeta y maestro exiliado en la Unión Soviética al finalizar la Guerra Civil Española en la primavera de 1939 hasta 1984, cuando regresó definitivamente a su Valencia natal. En estos 45 años en los que residió en territorio soviético, Pertegat se dedicó a la traducción, fundamentalmente, desarrollando una importante carrera en este campo junto con otros exiliados españoles, entre los que se encuentran, pues lo ha citado Juan Carlos, César Arconada, Ángel Herraiz, Isabel Vicente Esteban, Venancio Uribes o José Bento Molina. Cito algunos de los traductores que pertenecían a su círculo más cercano, pero fueron muchísimos más. Arnaldo Azati, Lidia Cooper, etc. Este colectivo de exiliados realizó una labor ejemplar en la divulgación de la lengua y la cultura española. Contribuyó a la creación de centros culturales como el Centro Español de Moscú, que sigue existiendo, aunque hoy más que nunca con esta situación tan difícil necesitan que no se les olvide y que se les ayude. Consolidó el hispanismo en Rusia y paralelamente difundió la cultura rusa y soviética a un público hispanohablante, sobre todo en aquellos años en Latinoamérica. Yo voy a empezar trazando un breve perfil biográfico de Vicente Pertegat antes de su exilio, en esos primeros 30 años de su vida, para pasar enseguida a tratar su actividad profesional en el campo de la traducción, donde me voy a centrar especialmente en su relación con el cine soviético, que fue el campo donde él se especializó. Vicente Eugenio Pertegat Martínez nació el 1 de noviembre de 1909 en Bétera, un municipio situado a 15 kilómetros de Valencia y a 23 del mar Mediterráneo. Su madre era natural de Bétera y su padre procedía de Nogueruelas, en la provincia de Teruel. A 15 kilómetros de Nogueruelas, en el pueblo de Olva, nació el modisto Manuel Pertegat, precisamente en un barrio que se llama de los Pertegaces. A él se debe que este apellido resulte familiar y también que cada vez que alguien me preguntaba sobre quién estaba realizando mi tesis doctoral, al revelar la identidad del autor, muchos de mis interlocutores hayan respondido me suena, pero el apellido Pertegat suena fundamentalmente por el modisto Manuel Pertegat. Desde su juventud, Vicente Pertegat mostró inquietudes artísticas, pedagógicas y políticas, al tiempo que mostraba un rechazo a la tierra y a la dura vida del campo, aunque precisamente será la tierra, la huerta valenciana, la protagonista absoluta de su poemario Entre luna y acequia. Como decía, en su juventud Pertegat escribió poesía y quiso ser actor, según me contaba Eugenio, su único hermano, 3 años menor que Vicente y a quien tuve el placer de conocer y entrevistar en Bétera. Eugenio me contó que su padre, aunque reacio, lo acompañó varias veces a los estudios de cine en Valencia. El destino quiso
que terminara trabajando en el cine, aunque como traductor, y que anecdóticamente debutara como actor con 60 años en una película sobre la Guerra Civil Española, de la que voy a tratar más adelante. Cerrada por ahora la puerta del séptimo arte, Pertegaz encaminó sus pasos hacia la docencia. En 1926 se matriculó en el magisterio en la Universidad de Valencia, aunque como alumno externo, pues durante sus años de estudiante universitario residió en Barcelona. En el Archivo Estatal de Rusia de Historia Sociopolítica, en Moscú, se conserva el expediente personal de Vicente Pertegaz en la Internacional Comunista. En este expediente, compuesto por 60 páginas, se encuentra una breve autobiografía de 7 páginas manuscritas en las que el propio Pertegaz da cuenta de su vida hasta llegar a la Unión Soviética. Voy a leer un fragmento que dedica a esta etapa de su biografía para incorporar también su voz al relato. Dice: a los 16 años me convencí de que en el campo se avanzaba poco. Mi padre me aconsejó que podía estudiar para maestro sin dejar de trabajar en la tierra. Probé, pero me fue imposible. Por el día trabajaba y de noche estudiaba. Caí enfermo. Me marché otra vez a Barcelona. Encontré trabajo en el puerto, en la carga y descarga de vapores. Me quedé asombrado. Trabajaba solo 8 horas y ganaba 8 o 10 pesetas, y a veces hasta 15. Podía estudiar mucho mejor. Cada año me examinaba. A pesar de mi manera de estudiar, completamente solo y sin ningún profesor, sacaba muy buenas notas. Más adelante encontré un trabajo más fácil en un laboratorio donde se analizaban virus. Me aficioné a la tecnología. Por la noche comencé a ir al Instituto Agronómico y me hice perito enólogo. Terminada la carrera, hizo el servicio militar en Marruecos y a su vuelta preparó las oposiciones del magisterio. Se acababa de proclamar la Segunda República. La perspectiva de contribuir a modernizar la escuela la vivió con ilusión. Ahora, dice también en esta autobiografía, con la República sería otra cosa. Me llené de ilusiones republicanas y pensé que mi puesto debía estar en la enseñanza, para ayudar al pueblo a emanciparse por la cultura. Fue maestro de enseñanza primaria en los pueblos de Forcal, en Castellón, San Antonio de Requena, en Valencia, y en Rebollosa de Pedro, en Soria. Por entonces se hace militante del sindicato de la FETE, la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza. Desde este colectivo se involucró en la lucha por la defensa de los derechos de los maestros, pero también para modernizar la enseñanza en esa época. A principios de los años 30 quiso ampliar sus estudios y se matriculó en Pedagogía en la Universidad de Madrid. Tuvo como profesor de fonética al filólogo Tomás Navarro Tomás, quien posteriormente intercedió para que pudiera obtener una beca, era una plaza de lector de español en la Escuela Normal de Carcassonne. En Francia permanece un año y es aquí donde ingresa por primera vez en el Partido Comunista francés. Aunque posteriormente, en 1936, antes de iniciar la Guerra Civil, le darán su carné en el PC, en el Partido Comunista de España. De regreso a Madrid, en 1935 retomó la docencia en el Instituto de Enseñanza Secundaria Goya. En diciembre de ese año también apareció su primer y único poemario, Entre luna y acequia, que es el número 13 y último de la PEN colección, que editaban Ricardo Gullón e Ildefonso Manuel Gil, con el consejo de Benjamín Jarnés. Como me confirmó el editor Manuel Ramírez, uno de los fundadores de la editorial Pretextos, que realizó una edición facsímil de Entre luna y acequia en el año 1993 por encargo del propio Pertegaz, el poemario no llegó a distribuirse debido al estallido de la Guerra Civil, según le contó el propio Pertegaz. Y resulta muy probable, pues, casi todos los ejemplares que he podido localizar de este poemario continuaban intonsos.
Los 39 poemas que componen este poemario son de corte neopopularista, muy influenciados por Juan Ramón Jiménez y también muy a la manera de los poetas del 27 en sus primeras obras publicadas. Durante los 3 años de conflicto, Pertegaz permaneció en el frente, donde desarrolló diferentes funciones. Fue redactor jefe del periódico militar Avance, el primer boletín de la prensa miliciana en el Frente Republicano, en el Frente Norte de Madrid, y portavoz de la columna Mangada. Fue comisario político, intérprete de algunos de los consejeros soviéticos que estuvieron en España durante la guerra y comandante de la 9ª División del Ejército Republicano. En los últimos meses de la guerra desempeñó un papel clave en la defensa de Madrid contra la sublevación del coronel Casado, que ha podido ser esclarecido gracias a la consulta de la documentación conservada en el archivo histórico del Partido Comunista en Madrid. Además de la documentación de este archivo, este periodo de su biografía, que cuando yo empecé a investigar su figura era indudablemente el periodo más documentado, se ha podido completar gracias a unas memorias noveladas que se titulan La guerra absurda, que Vicente Pertegaz escribió a su vuelta del exilio, cuando se instaló en el Perellonet, en Valencia, y que continúan a día de hoy inéditas. La mayoría de los militantes comunistas que todavía permanecían en España durante los últimos meses de la guerra se fueron agrupando en el Levante desde finales de febrero y durante todo el mes de marzo de 1939. Escaparon en aviones o en barcos que los condujeron al norte de África. Desde allí, por orden del partido, fueron trasladados a Francia, donde se reúnen con aquellos que ya habían viajado directamente desde España. El destino final era la Unión Soviética o América. Durante los meses de abril y mayo, un primer colectivo compuesto por dirigentes políticos y altos mandos militares es enviado a Leningrado. Habían embarcado en el puerto de Le Havre y viajaban en el María Ulianova y en el Cooperatia, barco este último que había sido utilizado también en la tercera evacuación de niños españoles a la URSS 2 años antes. Vicente Pertegaz se encuentra entre este grupo de exiliados españoles. Había partido el 28 de marzo de 1939 desde San Pedro del Pinatar, en Murcia, en un avión biplaza de los llamados Natasha, con destino a Orán. En Argelia fue internado en el campo de concentración Morand, situado en la ciudad de Bohari, a 150 kilómetros al sur de Argel. Entre los compañeros recluidos junto a Pertegaz en este campo de Morand se encuentran algunos de sus futuros compañeros en el exilio soviético, como Eusebio Gutiérrez Zimorra, Julio Mateu, Vicente Talón, Federico Pita Molina o Luis Galán. Seleccionado junto a otros militantes comunistas por la dirección del PC para su traslado a Rusia, Pertegaz llegó a Leningrado el 20 de mayo de 1939, desde donde se trasladó a Moscú. En la capital rusa, su primer domicilio será el Hotel Lux, situado en el número 10 de la calle Gorki, donde estaba instalado el personal de la Internacional Comunista y donde se alojó a los altos cargos del PC. Voy a hacer ahora un inciso para contextualizar, aunque sea de una manera muy concisa, el exilio republicano en la URSS. El éxodo de miles de españoles que se produjo como consecuencia de la guerra civil es, desde el punto de vista numérico, el más importante de todos los movimientos migratorios por motivos políticos o religiosos producidos en España desde principios de la Edad Moderna. El volumen de refugiados en la Unión Soviética, en comparación con el de aquellos que se establecieron en Francia o México, países que acogieron al mayor número de exiliados, resultó significativamente menor. Según fuentes del Centro Español de Moscú, el número total de españoles que se exiliaron en la URSS es de 4.299. Otras fuentes aumentan la cifra a 4.500. De ellos,
Y esta es una singularidad de este exilio. Casi 3.000 fueron los niños evacuados durante la guerra en varias expediciones organizadas por el gobierno de la República. Para los niños de la guerra, los exiliados adultos eran los mayores. Así suelen referirse a ellos. Y para los maestros y educadores que acompañaron a estos niños en los barcos hasta Rusia, o para quienes llegan a territorio soviético una vez finalizada la guerra, como Pertegaz, estos niños serán siempre niños, aunque pase el tiempo. Dentro del colectivo adulto, el grupo más numeroso es el denominado emigración política, que según el Centro Español de Moscú lo conformaban 891 personas. Estaba compuesto principalmente por militantes del PC y en menor medida por intelectuales con un marcado compromiso ideológico, vinculados a la creación artística en España antes de la Guerra Civil o que ejercían su actividad profesional en el campo del periodismo, la arquitectura, el derecho, la medicina. Vicente Pertegaz pertenece a este colectivo de la emigración política. Muchos de ellos, ante la imposibilidad de continuar desempeñando sus carreras profesionales durante su exilio en Rusia, se dedicaron a la labor de divulgación de la lengua y la cultura española, pero también de la literatura, el arte o el cine ruso y soviético en castellano, desde diversos ámbitos como la enseñanza universitaria, la traducción, las artes escénicas o la pintura. Los 2 primeros años en la capital rusa, Vicente Pertegaz ejerció la docencia en el Instituto de Idiomas Extranjeros en Moscú, en la sección de Filología Románica. Su especialidad era la fonética y la enseñanza del español para extranjeros. También impartió clases de español en la Academia Militar Frunze. En febrero de 1941 fue requerido por la dirección del partido para incorporarse a la Internacional Comunista, donde trabajó como redactor del boletín que se hacía en castellano, como traductor y en la redacción de Radio España Independiente, una de las emisoras radiofónicas clandestinas creadas por indicación de la Cominter para movilizar a las masas en su lucha contra el fascismo. La mítica Radio Pirenaica empezó a transmitir desde Moscú el 22 de julio de 1941, justo un mes después de que Alemania invadiera la Unión Soviética. En octubre, al intensificarse los ataques aéreos alemanes en la capital rusa, la Pirenaica, junto con la Cominter y el resto de emisoras clandestinas, se trasladó a la ciudad de Ufa, en la entonces República de Bashkiria, en los Montes Urales, desde donde transmite hasta abril de 1943. Cuando regresó, me refiero a Pertegaz, que transmitió hasta abril de 1943, cuando regresó nuevamente a Moscú. En Ufa, Pertegaz realizó tareas de traducción, de redacción, escribió un artículo semanal titulado Reivindicaciones Populares y la sección Por la Victoria, además de hacer turno con el resto de sus compañeros en las escuchas de radio. Entre estos compañeros se encontraban los exiliados Julio Mateu, José María Echenique, Ramón Barros, Moncho, Enriqueta Rodríguez, Ketty, Enrique Castro Delgado, Marina Sendín y Sergis Álvarez. Muchos de ellos sufrieron después purgas por haber estado trabajando en el mismo grupo que Enrique Castro Delgado, que fue, como sabemos, expulsado del partido. Con la adopción oficial de la Cominter en 1943, las secciones donde se ubicaban las emisoras de radio se convierten en el Instituto Científico 205. Del grupo de exiliados que pertenecían al Círculo de Amigos de Pertegaz y se dedicaron a la traducción, también trabajaron en el Instituto 205, entre otros, Vicente Talón, Pilar Uribes, Luis Abollado, Aurora Álvarez o Antonio Pretel. Este último, abogado de profesión, había nacido en Granada en 1903, fue militante del PC, secretario del Comité Provincial del Partido y diputado a Cortes en las elecciones de 1936.
En la Unión Soviética trabajó de traductor en la editorial de literatura extranjera y en TASS, la agencia telegráfica de la Unión Soviética. Fue condecorado con la Orden Señal de Honor y falleció en Moscú en diciembre de 1980. La labor que este grupo de exiliados en la Unión Soviética realizaron en el Instituto 205 no está documentada, pues este organismo carece todavía de una investigación exhaustiva. La única información al respecto es que volvieron a dedicarse a las escuchas de radio, como indica el propio Pertegaz en su expediente en la Cominter. Durante la década de los 40 y principios de la siguiente, Pertegaz trabajó también como traductor en Vox, siglas en ruso de Всесоюзное общество культурной связи Sagradnicy, literalmente Sociedad de toda la Unión para las Relaciones Culturales con el extranjero. Para esta institución cultural, que resulta muy interesante, pero que todavía no ha sido tampoco investigada en profundidad en relación con España y los países latinoamericanos, si hay estudios monográficos con respecto a Francia, el trabajo de Ludmila Ester. Pertegaz realizó en un primer momento funciones de redactor y posteriormente trabajó como traductor autónomo fuera de plantilla. En su expediente dice que es Niesztatny Переводчик, traductor independiente o freelance, que diríamos ahora. El fondo documental de la Vox se encuentra en el Archivo Estatal de la Federación Rusa, pero no he podido localizar ninguna documentación referente a Pertegaz, así que no he podido ampliar los detalles del trabajo que realizó. Quizá, bueno, pienso que sus funciones estarían relacionadas con... debieron encuadrarse en el marco de las actuaciones culturales que organizaba la Vox. Una de sus principales funciones consistía en establecer contacto con intelectuales occidentales de izquierda, aunque no exclusivamente de ideología comunista, característica que, según la profesora Ludmila Stern, diferencia esta institución de otras organizaciones soviéticas también relacionadas con el ámbito de la cultura y su difusión internacional. A continuación, se propiciaba su viaje a la Unión Soviética. Durante su estancia en la URSS se les organizaba diversos actos culturales en los que el visitante participaba activamente, conferencias, exposiciones, presentación de sus últimos trabajos, etc. Se les asignaba un intérprete y se proporcionaba toda la asistencia necesaria para que su actividad para que su estancia resultara agradable. Entre las actividades culturales desplegadas, el cine ocupó un lugar importante. Quizá fue a raíz de su trabajo en la Vox cuando se produjo el primer contacto de Pertegaz con el cine, pues lo cierto es que del grupo de españoles adultos que se dedicaron a la traducción durante su exilio en la URSS, fue el único del que tengamos constancia que se especializó en la traducción audiovisual. Además de en la Internacional Comunista y en la Vox, Vicente Pertegaz ejerció de traductor esporádico en el semanario Tiempos Nuevos y en la revista La Literatura Internacional, después titulada Literatura Soviética, órgano de la Unión de Escritores de la URSS. Publicada en varios idiomas, el director de la edición en español fue el escritor César Muñoz Arconada, que ejerció esta función hasta 1964, año de su fallecimiento. Continuó como redactor jefe de la publicación otro exiliado español, José Santacreu, nacido en Beniardá, Alicante, en 1909, como Pertegaz, linotipista de profesión antes de la guerra. Tanto la trayectoria profesional de Arconada durante su exilio en la Unión Soviética como la historia de esta revista, de la literatura internacional, después literatura soviética, han sido estudiadas con documentos de archivo por Natalia Karitonova en su libro Edificar la cultura,
Construir la identidad, que publicó la Biblioteca del Exilio, la editorial sevillana Renacimiento, en el año 2014. Más productiva fue la relación de Pertegaz con las editoriales Progreso y Ráduga. He podido localizar 22 traducciones de Pertegaz publicadas en estas editoriales. Muchas de estas traducciones las realizó en Sujumi, ciudad situada a orillas del Mar Negro, donde Pertegaz se trasladó a vivir en 1974, quizá buscando un clima más benévolo, similar al de su Valencia natal. Aquí permaneció una década antes de regresar a España. Las traducciones realizadas por Vicente Pertegaz reflejan una variedad de géneros, autores y temáticas. Destacan en primer lugar un grupo de narraciones de literatura infantil, la colección de relatos cortos No es cosa de juego, del escritor ruso de origen judío Max Bremener, o La florecita escarlata de Sergei Aksakov. Aquí tengo algunas de estas traducciones que he podido conseguir. También traduce De la hoguera al reactor, de Alexei Kryulov, dirigida a la formación de un público infantil. En la década de los 80 ese libro era utilizado en las escuelas, en los primeros cursos de la enseñanza primaria, y presentó varias reediciones. Traduce a autores más conocidos como Leonid Leonov, Ryosov o Sergei Alexeev, el citado Sergei Aksakov, o Alexei Tolstoy, del que traduce a Elita, la reina de Marte, un clásico de la literatura fantástica, que además fue la primera película soviética de ciencia ficción que se rodó en 1924 en los estudios de cine Maxim Gorki de Moscú, donde trabajaba Pertegaz. Y la novela volvió a ser reeditada en el año 2006 en la Biblioteca del Laberinto con la traducción de Pertegaz. A diferencia de otras muchas de sus traducciones, aquí sí aparece el nombre del traductor. Traduce al mismo tiempo que traduce a estos autores un poco más conocidos. Sus traducciones muestran el interés por la literatura y el folclore nacional de las diferentes repúblicas soviéticas. Novelas como Lago y Morón, de Grigori Kotzer, o Los barcos más hermosos, de Yuri Ritkev, o Pan, amor y fusil, del escritor lituano Vytautas Petkevičius. Muestran atavismos y difunden una cultura regional bastante desconocida incluso en Moscú. Algunos de estos autores además pertenecen a la primera generación de escritores de las regiones del norte de Rusia, que habían recibido educación universitaria. Por ejemplo, las novelas de Grigori Kotzer se sitúan en el lejano oriente, en el Krai de Jabaros y en la región Amur. La imagen fílmica más familiar de esta región para un occidental procede del personaje de Dersu Usala, el inseparable amigo del capitán ruso Vladimir Arseniev, en su novela y en la posterior adaptación cinematográfica homónima que realizó el director japonés Akira Kurosawa en 1975. Yuri Ritkev es autor de numerosas obras dedicadas a la naturaleza y al pueblo de Chukotka, su patria chica. Entre las traducciones de Pertegaz también se encuentran varios estudios de divulgación científica o sociológica, como La educación en secundaria, de Anatoly Mudryk, o el volumen coordinado por Zankov, titulado La enseñanza y el desarrollo, investigación pedagógica experimental, y que muestran todavía el interés de Pertegaz por la docencia y el sistema educativo. El tema de la Guerra Civil Española se trata en la novela Bajo el cielo de España. Memorias del general ruso
Alexander Rodimtsev, a quien Vicente Vertegaz había conocido durante la Guerra Civil. Pero sin duda, entre sus traducciones ocupa un lugar protagonista Anotaciones de un director de cine, del cineasta Sergei Eisenstein, y la de Vertegaz resulta la primera versión directa del ruso al castellano localizada hasta ahora de este trabajo teórico fundamental del gran cineasta soviético. Me van a permitir un inciso porque me dice que me estoy quedando sin batería, así que voy a conectar un momento el... Ya, yo creía que lo tenía conectado. Es muy interesante la historia de esta traducción de Vertegaz, que he podido ampliar un poco más en mi tesis doctoral, pero aquí no voy a entrar en más detalles para poder pasar ahora a comentar el campo donde realmente Vicente Vertegaz se especializó en Moscú, que fue el cine. Cuando empecé mi investigación, las referencias a Vicente Vertegaz que encontré, realizadas por otros exiliados, destacaban su trayectoria profesional en la industria cinematográfica soviética. El cine sería efectivamente el campo traductológico donde Vicente Vertegaz se especializó en su exilio en la Unión Soviética. Desde finales de la década de los 40, desde 1948 en concreto, y durante 2 décadas, hasta 1969, año de su jubilación, Vertegaz efectuó la traducción al castellano de las producciones fílmicas distribuidas por Sovexport Film, la empresa cinematográfica estatal encargada de la exportación e importación de películas. Trabajo que realizaba, como ya he dicho, desde los estudios Gorki de Moscú. Además, fue el encargado de la edición española de la revista especializada en cine Sovietsky Film, Films Soviéticos, que editaba mensualmente Sovexport Film. Y hasta participó como actor, con un papel menor, en la película Ese instante del poeta y director moldavo Emil Lotiano, una película ambientada en la Guerra Civil Española que homenajea a los brigadistas internacionales y en la que participó el colectivo de exiliados españoles en Rusia. Sovexport Film, la empresa para la que trabajó Vertegaz, es o fue una organización tan importante, bueno, tengo que matizar, no sigue existiendo como tal. Actualmente la empresa que se dedica sobre todo a la distribución del cine soviético en festivales es Roskino. Pero en la época en la que Vertegaz traducía cine, era Sovexport Film, digamos, la empresa fundamental en la exportación e importación de películas. En la bibliografía que estudia el cine soviético en relación con España, sin embargo, no se suele mencionar este organismo. Esto se debe en parte a que el intervalo temporal del cine soviético más estudiado en relación con España suele ser, por evidentes razones históricas, el periodo previo o durante la Guerra Civil Española. En esa época no existía Sovexport Film, con este nombre al menos, que empezó a utilizar en 1945. Y en parte porque también escasean las monografías que tienen como objeto principal de estudio la distribución del cine ruso y soviético en España durante la última década de la dictadura franquista. En las contadas ocasiones en las que se trata este tema, la información que se proporciona sobre Sovexport Film presenta algunas inexactitudes. Y no sorprende que así sea, pues la verdad es que trazar la evolución de la industria cinematográfica soviética resulta una tarea muy compleja. Fueron muchos los organismos, agencias, departamentos, comités que se crearon y se sucedieron en el tiempo
para gestionar la más importante de las artes, como expresaba la famosa cita de Lenin. Desde que los dirigentes políticos soviéticos se percataron del potencial del cine como vehículo ideológico, se establecieron mecanismos para controlar este medio. Las imágenes en movimiento se presentaban como el soporte más capaz de transmitir el ideal revolucionario comunista en la Rusia de principios del siglo XX, a una población marcada por un alto índice de analfabetismo. Los primeros pasos de la administración para gestionar el cine se dieron después de la Revolución de Octubre en 1917. En 1919 se produjo la nacionalización de la industria decretada por el gobierno y ese mismo año se decretó el Departamento de Fotografía y Cine de toda Rusia. 3 años más tarde, en 1922, fecha en que nacía la Unión de Repúblicas Soviéticas, el Departamento de Fotografía y Cine se transforma en Goskino, la primera agencia estatal de cine. Desde ese momento hasta la desintegración de la URSS en 1991, la exportación de cine soviético fue un monopolio estatal. Durante 70 años, las distintas agencias que se crearon para gestionar la distribución del cine ejercieron un control absoluto de la imagen que se proyectó de la Unión Soviética en el extranjero. Al mismo tiempo, al encargarse también de la importación de cine de otras nacionalidades para ser exhibido en el país, Sovesport-Film determinó qué representación del mundo exterior pudo visualizar el espectador soviético. El estudio de algunas empresas importadoras de cine soviético, como la norteamericana Art Kino, que durante 20 años fue la única empresa distribuidora de esta cinematografía en los Estados Unidos, nos muestra la importancia que Sovesport Film concedía a la traducción audiovisual en las negociaciones de la venta de sus películas. A la distribuidora Arkino, Sovesport Film le proporcionaba los textos de los diálogos de las películas que compraba, en ruso y también en inglés. Basándose en esos textos, Arkino añadía subtítulos en inglés a las películas. La subtitulación se realizaba casi exclusivamente en los largometrajes de ficción. Para los documentales, por el contrario, los documentales venían narrados en inglés, ya de la Unión Soviética. A finales de los años 50, Sovesport Film invertía una gran cantidad de dinero en el doblaje y la subtitulación de films destinados a la exportación. Además, sabemos que en esa época tenía representantes en más de 20 países, o sea que su expansión fue muy grande en muy poco tiempo. Este deseo de la agencia soviética por romper la barrera lingüística que impedía la divulgación de sus films vendidos no implica, sin embargo, y todo hay que decirlo, que el resultado de las traducciones fuera siempre de calidad. De hecho, en algunos casos las traducciones o el doblaje resultaban deficientes, debido en parte también a cuestiones técnicas, como la falta de sincronización de los diálogos. Así, para poner un ejemplo, la versión al inglés de las adaptaciones cinematográficas de Otelo, de Sergei Yudkevich, y del Idiota, de Iván Piriev, basada en la novela homónima de Dostoyevsky, a pesar del éxito que habían tenido en sus proyecciones internacionales, fueron un fracaso en la taquilla de Estados Unidos por estar el doblaje del diálogo mal sincronizado. Vicente Pertegat trabajó como traductor audiovisual para Sovesport Film, como he dicho, desde 1948 hasta su jubilación. Si bien su vinculación laboral con esta agencia se prolongó después de esta fecha, pues continuó encargándose de la edición española de films soviéticos, probablemente hasta 1974, cuando se trasladó a Sujumi. En 1970, un año después de que Pertegat se marchara de Sovesport Film, Eugenio Saregradsky comenzó a trabajar como traductor en Sovesport Film. De ahí que, como él mismo me escribió por correo electrónico, no llegara a conocerlo personalmente a Pertegat, aunque sí había oído hablar mucho de él y conocía su trabajo.
A Eugenio Saregradsky tengo que agradecerle que me ayudó muchísimo durante mi investigación y también que me enviara, entre otras cosas, su artículo sobre la historia de Sobesport-Film, que él mismo redactó en ruso para la revista Искусство Kino, El arte del cine, pero que nunca fue publicado. Lo tradujo al castellano y me lo envió para que yo pudiera consultarlo y utilizarlo. Saregradsky también me ayudó en la búsqueda de documentación sobre Pertegaz en los archivos de Sobesport-Film, aunque sin resultado. De ahí que la información más detallada que a día de hoy tenemos sobre el trabajo que realizó Pertegaz en Sobesport-Film la proporcione el propio Pertegaz en una entrevista que le realizó el periodista Vicent Partal para la revista valenciana El Temps en 1986. En ella indica que se encargaba de organizar las versiones de películas rusas al español y que tradujo unas 200 al año, más o menos. En la entrevista señala también cómo al principio le resultaba muy interesante el aspecto puramente lingüístico de la traducción, pues en sus años de estudiante de pedagogía en Madrid se estaba especializando en fonética. Sin embargo, un tiempo después fue consciente de que el trabajo que realizaba como traductor en el cine soviético era muy importante para la causa del progreso. Largometrajes, documentales, cine propagandístico o de autor, todas estas producciones, ante la imposibilidad de ser proyectadas en la España franquista, se encontraron un enorme mercado de difusión en Latinoamérica. Averiguar las películas que Vicente Pertegaz tradujo resulta una empresa casi imposible. En primer lugar, porque no se suele incluir el nombre del traductor en los créditos de las películas traducidas. Quizá, como ha indicado el profesor Marcos Rodríguez Espinosa, en referencia al anonimato que presentan muchas de las obras, de las traducciones de obras literarias en las editoriales Progreso o en la editorial de lenguas extranjeras. También los responsables de las instituciones cinematográficas de las que dependen los traductores prefirieron conservar el anonimato. Quizás también por temor a posibles represalias sobre sus familiares en España que pudiera tomar el gobierno de Franco. O quizás simplemente porque a pesar del prestigio del que gozaba la profesión de traductor en la Rusia soviética, no se extendía a la traducción audiovisual. El caso es que los nombres de los traductores audiovisuales no se recogen en los catálogos editados por Sobesport-Film que yo he podido consultar. De ahí que tampoco aparezcan en las fichas técnicas de las películas soviéticas que forman parte de las filmotecas, pues la información que ofrecen tienen como fuente principal la proporcionada en los catálogos de Sobesport-Film. Así lo he podido comprobar al consultar las fichas técnicas en la Filmoteca Española en Madrid y en la Filmoteca de Cataluña en Barcelona. Eugenio Saregradsky ha aportado información sobre algunos de los títulos que tradujo Vicente Pertegaz y me escribió en un correo. Cito: él traducía al ruso, y lo pone entre exclamación, las primeras obras maestras compradas o incluso traídas de Alemania como trofeos militares, como María Candelaria y Río Escondido con María Félix y, por supuesto, la película más popular en los 50, La Edad del Amor, con Lolita Torres, comprada en Argentina, a Arquino Pictures de la Argentina, la sucursal de la compañía norteamericana. Y más tarde tradujo la película más popular española, La Reina del Chantecler, con Sarita Montiel. Debido a la falta de relaciones con la España de Franco, continúa diciéndome Saregradsky, esta fue comprada en Francia por intermedio de nuestra representación en París. Las películas mexicanas María Candelaria, de 1943, y Río Escondido, del año 47, ambas del director Emilio Fernández, resultaron un éxito de asistencia de público en la Unión Soviética, gracias en parte al reconocimiento nacional e internacional que recibieron en varios certámenes de cinematografía.
La película argentina La Edad del Amor, del año 1953, convirtió en un icono para el público soviético a su protagonista, Lolita Torres. La Reina del Chantecler, de 1962, dirigida por Rafael Gil, también popularizó aún más la imagen de Sara Montiel en la URSS. En cuanto a su distribución, resulta ilustrativo que el film fuera adquirido en Francia a través de la sucursal de Sobesport Film en París. Procedimiento que debieron seguir muchas otras películas españolas para ser exhibidas en la Unión Soviética hasta que se crea la distribuidora Alta Films, como veremos. No quiero terminar este episodio de Pertegaz en el cine sin hablar de otros dos exiliados republicanos que trabajaron junto a él. Los estudios Maxim Gorki de Moscú trabajó también Armando Quintana Sanz, otro exiliado republicano, nacido en Barcelona en 1905, antes de la Guerra Civil había desarrollado su carrera profesional como periodista. Durante la guerra fue redactor en Mundo Obrero y en Treball. En el exilio en la URSS residió en la ciudad de Kokand, en Uzbekistán, en Crimea y en Moscú. Aquí trabajó en Radio Moscú, fue redactor en Tiempos Nuevos y corrector de estilo en Sobesport Film. Según información de Vicente Pertegaz Pernas, hijo de Vicente Pertegaz. Sus tres hijos, Alberto, Concepción y Jorge Quintana Vila, todos nacidos en Barcelona, también se exiliaron de niños en la Unión Soviética. Por último, en la revista Film Soviéticos colaboró Manuel Arce Porres, uno de los niños evacuados a Rusia durante la guerra. En Moscú estudió magisterio y medicina. En 1959, mientras se preparaba para obtener la residencia en el Instituto de Neurocirugía Burdenko de Moscú, cuenta que, en sus memorias, me había buscado otro trabajo para mejorar mis ingresos, que consistía en hacer esporádicamente revisiones de la versión española de la revista Sovietsky Film, cine soviético, que se editaba en varios idiomas. La traducción la hacía Vicente Pertegaz y mi labor consistía en verificar si se había colado algún gazapo, si el texto español se correspondía plenamente con el ruso, si faltaba alguna palabra, etc. Se pagaba muy bien, en un par de tardes me ganaba 120 rublos, cuando mi sueldo de médico era de 80 rublos al mes. Este trabajo tan grato y tan rentable lo conseguí gracias a Vicente Pertegaz, un valenciano de los mayores que vivió en Rusia 50 años y se dedicaba a la traducción. Este testimonio de Manuel Arce confirma que los españoles exiliados que se dedicaron a la traducción en la Unión Soviética ejercieron una profesión muy bien considerada y que además de los beneficios económicos, sus sueldos eran elevados en comparación con otros trabajos. Desempeñar el oficio de traductor aportaba prestigio intelectual. Ya voy a ir terminando, pero no quiero concluir mi charla sin hablar un poco de lo que significó la distribución de cine soviético en España durante los últimos años del franquismo. Porque aunque quizá resulte imposible llegar a conocer los títulos de las películas que Pertegaz llegó a traducir, es indiscutible que muchas de ellas sí se distribuyeron en España ya en los últimos coletazos de la dictadura. Y por supuesto en Latinoamérica durante los años 50 y 60. Durante el franquismo, el cine soviético estuvo prohibido en España hasta que en 1966 se proyectó Don Quijote. En 1900, producida en los estudios Lemfilm en 1957 del cineasta Grigori Kosintsev. Don Quijote, con escenografía del escultor y pintor exiliado en Moscú, Alberto Sánchez, Alberto, se pudo ver en España gracias al productor Cesario González, presidente de Suevia Films y amigo personal de Franco. Cesario González tenía la intención de comercializar sus películas en la Unión Soviética, así que digamos que presionó un poco
para que se aprobara una ley que, como se aprobó en diciembre de 1965 por el Ministerio de Cultura, que autorizaba la importación en España de cine de la Unión Soviética. Desde finales de los años 60, en la distribución de cine soviético en España desempeñó un papel fundamental la empresa Alta Films, tanto en la persona de su primer dueño, el pintor Juan Manuel López Iglesias, como en la de su sucesor, el productor y empresario Enrique González Macho. Y no lo tuvieron fácil. Como señalaba Javier Luengos a finales de los años 80, cito, el cine soviético, del que todo el mundo ha oído o hablado alguna vez, continúa siendo una cinematografía más comentada que conocida. Como consecuencia de este desconocimiento, la idea que de la cinematografía soviética ha perdurado en una amplia mayoría del público occidental ha sido la de un cine politizado, ideológico, propagandístico, o bien, si tenemos en la filmografía de los grandes maestros como Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Vsevolod Pudovkin o Alexander Dovzhenko, es un cine vanguardista, intelectual, que implica un desafío estético y, por tanto, conocimiento por parte de los espectadores. En el caso específico de España, los estudios sobre la cinematografía soviética resultan más escasos que los dedicados a otras cinematografías. Por razones políticas e históricas, todo lo relacionado con Rusia y la Unión Soviética en general fue objeto de un silenciamiento absoluto durante la dictadura franquista, que provocó su desconocimiento y, por tanto, dio pie a la construcción de una mitología. Tuvo que ser un representante de otro movimiento histórico muy poco investigado, como el exilio republicano español en la Unión Soviética, quien iniciara la recuperación de la cinematografía soviética en España. Juan Manuel López Iglesias fue uno de los niños españoles evacuados a Rusia durante la Guerra Civil Española. Nacido en Donosti en 1927, durante su exilio en la Unión Soviética, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Moscú, en el Instituto Surinov y en la Academia de Artes de Letonia en Riga, antes de su repatriación a España en 1956. Cuando se instaló en Madrid, junto a su esposa, la actriz rusa Yelena Samarina. En los primeros años tras su repatriación, Juan Manuel López Iglesias desarrolló su carrera de pintor. En el 59 realizó una exposición en la Sala Goya del Círculo de Bellas Artes y en los años 60 aparecen algunas ilustraciones suyas en ediciones en castellano de grandes clásicos de la literatura universal, como Crimen y Castigo de Dostoyevsky o Rojo y Negro de Stendhal, publicados en las editoriales madrileñas Edad y Gepsa, respectivamente. También realizó la escenografía en algunas obras teatrales. Por su parte, Yelena Samarina pudo desarrollar su carrera profesional en la industria cinematográfica española casi desde el principio. Sin embargo, y a pesar de su talento interpretativo, como se comprueba en su filmografía y como destacan quienes trabajaron con ella, Yelena Samarina no llegó a recibir papeles protagonistas que le permitieran desarrollar todo su potencial artístico. Quizá la carrera profesional de su esposa en el séptimo arte resultó determinante para que López Iglesias dirigiera su actividad empresarial hacia la industria cinematográfica española. Los primeros datos que se encuentran sobre su vinculación al cine están relacionados con la distribuidora VO Films, que se especializó en la exhibición de películas extranjeras en versión original subtitulada. Sin embargo, para que VO Films pudiera incluir en su catálogo películas soviéticas y obtuviera los derechos de exhibición en España de esos films, las negociaciones con las autoridades soviéticas tuvieron que realizarse a través de López Iglesias. Y lo cierto es que el pintor donostiarra, y es algo que me dio a conocer también Eugenio Saregraski, era el enlace comercial de Sovexport Film con la industria cinematográfica española.
algo que después he podido comprobar con fuentes hemerográficas. Respaldado por estos lazos en la industria cinematográfica española y soviética, el 16 de enero de 1969, López Iglesias creó Alta Films junto con otros dos socios, Ramón López Barrenechea y Visitación Peralta Álvarez. Ramón López Barrenechea también era uno de los niños de la guerra evacuados a Rusia durante la Guerra Civil, junto a 3 hermanas, María, Luisa y Carmen, y al igual que López Iglesias, era de San Sebastián, donde había nacido en 1924. Estudió en Kiev, en Samarcanda, en Moscú, en el instituto y también en el Instituto Energético. Se repatrió con su mujer, Hermelina Llana Álvarez, que había nacido en Gijón en 1924. Hermelina había estudiado en Leningrado, Samarcanda, el Instituto Energético y trabajó de ingeniera hidrotécnica en Riga. López Barrenechea falleció en el año 2001 y Hermelina en 2010. Alta Films, que debe su nombre a la unión de las primeras letras de los nombres de los hijos de López Iglesias y de Samarina, Alejandro y Tatiana, se especializó en la distribución en España del catálogo oficial de la cinematografía soviética. Además, también tienen una editorial que, según me comentó Enrique González Macho cuando lo entrevisté en la sede de Alta Films en Madrid, editaba muy poco porque la censura se lo prohibía todo sistemáticamente. De esta etapa en Alta Films no se conocen muchos datos. He encontrado una entrevista a López Iglesias en La Vanguardia, donde aparece como en calidad de representante de Sobesport Film, y dice López Iglesias: en la Unión Soviética se han exhibido cerca de una veintena de películas españolas y la mayoría de ellas han tenido notable éxito. Entre otras podría citar La reina del Chantecler de Sarita Montiel, que como sabemos pues fue traducida al ruso por Vicente Pertegaz. González Macho adquirió Alta Films en los años 80, una vez fallecido Juan Manuel López Iglesias. La información que me aportó González Macho en la entrevista que le realicé, pues me permitió un poco reconstruir la historia de Alta Films a finales de los años 80 y se comprueba, bueno, pues que su papel también, el papel tan importante que desempeñó González Macho, también en la difusión de la cultura española en Moscú, cuando en los años 90 abre su cine, que duró muy poco tiempo. No quiero terminar esta historia muy apresurada de Alta Films sin decir, como me comentó González Macho, que en el establecimiento de esas relaciones culturales entre España y Rusia resultó fundamental la figura de la filóloga hispanista e hispanista Tatiana Pigariova, que ejerció de traductora, de intérprete y de guía, según me dijo, mostrándole un Moscú desconocido. Alta Films consiguió que clásicos de la cinematografía rusa y películas de culto de directores soviéticos como Boris Barnes, Sergei Eisenstein, Vsevolod Pudovkin pudieran verse al fin de forma natural en las pantallas de los cines, sobre todo de arte y ensayo de Madrid. Lo que aún se desconoce es que muchas de esas películas, proyectadas en versión original en ruso con subtítulos en castellano, habían sido traducidas en los estudios de cine Gorki de Moscú por Vicente Eugenio Pertegaz Martínez, exiliado de la Guerra Civil Española. Lo dejo aquí, la charla, pero sí me gustaría, si es posible, y si no falla nada, si no falla la conexión, poner un fragmento de la película que he venido mencionando en la que participó Pertegaz con un papel menor. Voy a darle a compartir. Voy a poner solamente los 12 primeros minutos y como muchos de vosotros solamente tenéis la imagen de Pertegaz que se ha mostrado en el Instituto Cervantes cuando se ha difundido este evento,
os digo que Pertegaz es el dueño del bar donde sucede la acción en los últimos minutos. Iba vestido con un traje blanco, iba fumando una pipa. A ver, vamos a verle aquí. A ver si puedo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, pues venga, vamos a empezar. Simplemente decir que esta película es del director moldavo, como he dicho antes, Emil Lotianu. Se estrenó en 1969 y rinde homenaje a los brigadistas internacionales que lucharon en la Guerra Civil Española en el 30 aniversario del final del conflicto. Además, y esta es otra de las grandes peculiaridades de este film, es que muchos de los actores que hacían de españoles en la película eran efectivamente españoles, exiliados republicanos, que residían en Moscú y que el propio Lotianu se encargó de reclutar en el Centro Español de Moscú. Más allá del detalle anecdótico de la participación de Pertegaz en esta película, lo cierto es que es un ejemplo de cómo el tema de la guerra civil española continuaba presente en el imaginario ruso a final de los años 60 del siglo pasado. El film, además, es muy acorde a la filmografía anterior y posterior de Lotianu. Lotianu era también poeta y su filmografía siempre tiene un componente lírico muy protagonista y además se encuadra dentro de lo que se llama el film poético moldavo. Entonces vais a ver que es un poco lento. Van a ser 12 minutos. De febrero de 1939. Después de unas luchas sangrientas, fue ocupada Cataluña. Un día antes, este avión tuvo un vuelo militar y fue derribado al mar, no lejos de Figueras. El nombre del piloto, Mikhail Adam. Por los hijos que están abandonados, peleamos, peleamos. Por el sol y el azul de nuestro cielo, por los campos queridos que regamos, por el suelo cansado de dar fruto, peleamos,
Peleamos por todo lo que es noble, por la paz, la justicia y el trabajo, por la libre república del pueblo. Peleamos, peleamos. Y también por 22 de octubre. El gobierno español aprueba en la creación de las brigadas internacionales. Deoarece bate la o parte, se vadă și clasa muncitoare un sân ca lumea. Красивая. Стоп, была. Ургене, мама, сейчас село. Мергузеля, сустав на минуте. Ой, я галазна девчина. А я не могу. Я не могу, гадзо. Я не Madonna mi tu Carmen quando si vuole te voglio bene! Bambolona! Bellissima! Mihai, îmbrăcarea! Mai iute! Mai iute! Domnule doctor, pe seară, la cafenea sau la cazarmă? Ciulona mia! Mi caso, sì, mi caso. Si da lì te compro un automobile. Señorita. De octubre de 1936. El ejército fascista se encuentra a 35 kilómetros de Madrid. Buenos días, señorita. ¿Me permite? Por favor. Nici cu tănaut te previndează. Și dacă nu te dau? Patrón, muchachos, hay unos 5, muchos. ¿Por qué? Es un día trágico. Las españolas no los quieren. Eso ocurre solo al principio.
Luego veré. Te tomarás gusto. Perito, un par de vasos para usted. Está bien. No le das mucho, pero pobre. Смотали все туда. Смотали. ¿Qué desean ustedes? Todo, comenta. No, está todo pagado. Todo pagado. Todo. Señor. 4 vasos. Y beba con nosotros. Un momento. Послушай, а если провокация? А что ты город? Antonito, más alto. Ahora. Melancólico. ¡Ey, melancólico! ¿Ah? Ven aquí. Ven aquí a beber con nosotros. No. Salud. Катюшка. Все-таки понюхал собака. Muchacho, fuerte. Camarada. Venga, fuerte. Катюшка. Está todo pagado. Camarada, no está bien. Muchas gracias. Adiós, señor. Bueno, pues lo voy a dejar ahí.